Hola jóvenes, ¿qué tal? Buen día, espero se encuentren bien. Vamos a empezar un tema nuevo en esta clase que se llama Cálculos mol-masa. Empecemos colocando en nuestra libreta la fecha de hoy y el título Cálculos mol-masa. Vamos a estar escribiendo la información que yo les vaya mostrando durante la presentación. Escribimos estos dos párrafos. En ellos nos dice que en este tipo de tema, en el cálculo mol-masa, vamos a tener siempre una cantidad expresada en mol y otra en gramos. La masa siempre la vamos a trabajar en gramos. Y que si la parte inicial del problema, es decir, con la que empezamos a desarrollar el problema, no la dan en gramos, primero esa cantidad la tenemos que pasar a mol, y ya que está en mol, si el problema lo solicita, lo vamos a pasar a masa, que sería gramos. Entonces, ya que tenemos escrita esta información, vamos a anotar ahora el problema 1 y la ecuación química con la que nos vamos a apoyar. Ustedes vayan poniéndole pausa al video en el momento en que lo requieran para estar terminando de copiar la información. Ok, este es el enunciado del problema y la ecuación química. Recuerden que la ecuación química que les muestren ya debe de estar balanceada para poder desarrollar el problema. Cuando decimos que está balanceada, como lo mencionamos anteriormente, es que la misma cantidad de elementos que haya en los reactivos es la misma cantidad de elementos que debe de haber del lado de los productos. Entonces, aquí ya la ecuación pues siempre se las van a dar balanceada. Entonces, primero leamos el enunciado para ver quién es la pregunta. Vamos a identificar primero quién es la pregunta y luego con qué base es con la que se va a empezar. Nos dice que si se hace reaccionar 9.5 moles de carbonato de sodio, y aquí está la fórmula, con hidróxido de bario, y aquí está su fórmula, ¿qué masa de hidróxido de sodio, que es NaOH, se obtendrá de acuerdo con la siguiente reacción? Entonces, primero, yo les estoy escribiendo el nombre y luego la fórmula para que se familiaricen con, digamos, veamos de quién se trata. Pero también me interesaría que ustedes se aprendieran, por ejemplo, cuando vemos una fórmula y vemos escrito el OH se lee como hidróxido y siempre va a ser hidróxido de y el nombre del elemento que lo acompaña, en este caso es bario, hidróxido de bario, o acá el NaOH, hidróxido, y este se llama sodio, hidróxido de sodio, pues para que nos vayamos familiarizando con los nombres. Entonces, aquí la pregunta es ¿qué masa de hidróxido de sodio? Entonces dijimos que la masa la vamos a trabajar en gramos, entonces la pregunta es gramos de NaOH, esta es la pregunta. Y con lo que vamos a empezar todo es donde les dan la cantidad, siempre les tienen que dar una cantidad de 9.5 moles de carbonato de sodio. Entonces, aquí ponemos 9.5 mol de carbonato de sodio, que es Na2CO3. Recordemos que, así como lo vimos en cálculos mol-mol, que lo que tenemos aquí de moles y de la sustancia es lo mismo que vamos a escribir acá. Entonces aquí escribirían moles de Na2CO3 y arriba la pregunta es de NaOH, pero recuerden, aquí dicen que primero tenemos que tener la cantidad expresada en mol y después la vamos a pasar a gramos, o sea, aquí no puedo poner gramos, primero debo de poner mol. Entonces primero tengo que saber cuántos moles son de NaOH para saber cuántos gramos son. Entonces aquí voy a poner mol de NaOH y los números son los que me voy a fijar aquí en la ecuación química. Este no tiene números, se entiende que es un 1. Aquí es un 1, aquí son 2 y aquí es un 1. Estamos hablando de carbonato de sodio. ¿Cuántos carbonatos de sodio hay? Es 1. De NaOH, ¿cuántos NaOH hay? Son 2. Entonces realizamos la operación. Aquí sería, la pongo aquí, 9.5 por 2 y nos da 19. Entonces aquí
Esto es igual a 19. Vamos a eliminar las unidades, bueno, las sustancias que son iguales, que son estas dos, y nos quedaría 19 mol de NaOH. Ahora sí, ya tengo los mol. Ya en base a los mol de NaOH, de hidróxido de sodio, ya puedo calcular sus gramos. Entonces, esta cantidad que me resultó, pues es la, digamos que va a ser la base para empezar a hacer el otro cálculo. 19 mol de NaOH. Como ya de aquí, la misma, le pongo la línea, dijimos que lo mismo que está aquí es lo que tengo que poner abajo, entonces aquí sería mol de NaOH. Y arriba lo que yo quiero. Ahora sí, ya voy a poner los gramos de NaOH. Aquí sí puedo poner ya mol gramos, porque arriba les dije, aquí no pueden poner gramos porque para que yo tenga mol y gramo debe de ser la misma sustancia, o sea, la misma que les estoy hablando, y acá no, acá eran diferentes, por eso aquí no se podía poner el gramo. Para hacer esto, nosotros digamos que la pregunta sería, un mol de NaOH, ¿cuántos gramos tiene? Y luego lo va a ser 19 mol, entonces ¿cuánto? Acá. Entonces, ¿cuánto? Entonces aquí lo que vamos a hacer, aquí se usa lo que nosotros hacemos del peso molecular. Para eso tendríamos que calcular el peso molecular del NaOH, para poner aquí los gramos. Sería sodio, oxígeno e hidrógeno. Pero yo aquí les comento que, bueno, lo voy a escribir primero normal. El sodio les dice que es 22.989. El oxígeno 15.999 y el hidrógeno 1.0079. Y en este tema lo que hacemos para que sea como más directo es que se redondean los valores. Aquí en lugar de 22.9 le vamos a redondear a 23, 15.99 a 16 y este 1.00 se deja en 1. Y se suman estos valores, serían 6, 3, 9, 10, 2, 3, 4, sería 40. Entonces aquí le pondríamos ese 40. Aquí cuando estábamos en el tema de peso molecular y número de moles, le poníamos gramos sobre mol. En este tema se le pone gramos. Recuerdan que yo les había comentado que al peso molecular se le podían colocar diferentes unidades. Todo dependía del tema en el que estaban. Entonces aquí, como es mol masa, estamos trabajando con masa, por eso se le colocan gramos. Entonces ahora sí, nosotros ya podríamos hacer la operación. La operación me quedaría 19 por 40. Y pues eso entre 1 me da 760. Entonces esto es igual a 760, se eliminan estos dos y me queda 760 gramos de NaOH. Y esta sería ya la respuesta. Son los gramos que nosotros pusimos aquí al inicio como pregunta. Los gramos de NaOH. Ese sería el método, digamos como el método normal para determinar la cantidad de gramos de una sustancia. Ahora vamos a desarrollar el problema por el método que se le llama método directo. Entonces, para el método directo voy a volver a escribir la ecuación. Y se me hace más fácil explicarlo en base a la ecuación. Y la escribimos aquí abajo. Ustedes pues de preferencia también la vuelven a escribir aquí abajo, le ponen método directo y ya la vuelven a anotar. Y aquí lo que vamos a hacer es razonar la información que les va diciendo el problema. El problema, lo que les empezó diciendo, siempre se pone la raya esa. Lo que les empezó diciendo es que tiene 9.5 moles de carbonato de sodio. Entonces, esos 9.5 moles son de él. En la ecuación química estamos de acuerdo que aquí es un mol. En la ecuación química tenemos un mol aquí.
y el problema nos dice 9.5 mol de este. Como está hablando, aquí no se copió la flecha, aquí, bueno, ahorita la acomodo, bueno, así voy. Ok, entonces aquí tenemos un mol en la ecuación química, y del problema les dice que son 9.5 mol. En la ecuación química, de este lado, como les está preguntando el hidróxido de sodio, pero lo quiere en gramos, nosotros ya calculamos que un NaOH, o sea, una sola vez el NaOH nos dio 40 gramos. Entonces aquí dice que son 2, entonces sería 40 por 2, serían 80. Quiere decir que mientras hay un mol de Na2CO3, hay 80 gramos de NaOH. Entonces, el 9.5, ¿cuánto va a haber? Y aquí se hace lo que es la regla de 3. Aquí le pongo yo unas líneas, ¿sí? Y ahí apreciamos la regla de 3. Entonces, lo que se hace es lo siguiente, digo, acomodando la información, siempre el que está aquí, digamos, el que está en la misma línea de la X, es con el que se parte todo. Entonces aquí sería 9.5 mol, estamos hablando de este, de Na2CO3, el por y la línea, y luego lo mismo que tenemos aquí lo vamos a escribir abajo, que sería el mol de Na2CO3, y arriba la pregunta son gramos de NaOH. Entonces aquí en este método directo sí se coloca lo de moligramo, y ya nada más aquí pondríamos que en un mol de Na2CO3 hay 80 gramos de NaOH, y hacemos la operación. La operación nos dice que se multiplica el 9.5 por el 80, y eso nos da 760. Esto es igual a 760. Eliminamos mol de carbonato de sodio y nos quedan gramos de NaOH, y ahí se terminaría el problema. Se fijan, pues es igual que el resultado que tenemos aquí arriba, Entonces, pues son dos formas de resolver el problema. Ya ustedes deciden cuál de las dos les parece más sencilla para que ustedes los desarrollen. Hasta aquí le dejaríamos en esta clase. Ya en la siguiente, pues empezamos con un problema donde yo los dejo que ustedes primero lo intenten hacer y luego yo ya se los explico. Eso es todo en esta clase, jóvenes. Me dio gusto saludarlos. Practiquen con esta ecuación en otra hoja aparte para que ustedes vayan razonando los movimientos y se vayan generando las preguntas si es que no les quedó claro, para que en el siguiente o simplemente desde ahorita me contacten por WhatsApp y yo poderles aclarar. Nos vemos, jóvenes, cuídense mucho, hasta la siguiente clase.